Introducción. En la mente popular y en la mente de la mayoría de los eruditos, el origen del cristianismo es claro. La religión comenzó como un movimiento de los seguidores de clase baja de un maestro judío radical durante el primer siglo de la era cristiana. Sin embargo, por varias razones, no comparto esta certeza. Hubo muchos dioses adorados durante la era de Jesús que ahora se ven como ficticios, y nunca se ha encontrado evidencia arqueológica de su existencia. Lo que más contribuyó a mi escepticismo fue que en el momento exacto en que los seguidores de Jesús supuestamente se organizaban en una religión que instaba a sus miembros a poner la otra mejilla y dar al César lo que es del César. Otra secta de Judea estaba librando una guerra religiosa contra los romanos. Esta secta, los sicarios, también creían en la venida de un Mesías, pero no uno que abogara por la paz. Buscaron un Mesías que los guiara militarmente. Parecía inverosímil que dos formas diametralmente opuestas de judaísmo mesiánico hubieran surgido de Judea al mismo tiempo. Es por eso que los rollos del Mar Muerto me interesaron tanto y comencé lo que se convirtió en un estudio de una década sobre ellos. Como tantos otros, esperaba aprender algo sobre los orígenes del cristianismo en los documentos de 2000 años de antigüedad encontrados en Qumran. También comencé a estudiar las otras dos obras principales de esta época, el Nuevo Testamento y la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, un miembro adoptivo de la familia imperial. Esperaba determinar cómo se relacionaban los pergaminos con ellos. Mientras leía estos dos trabajos uno al lado del otro, noté una conexión entre ellos. Ciertos eventos del ministerio de Jesús parecen ser muy parecidos a los episodios de la campaña militar del emperador romano Tito Flavio cuando intentaba hacerse con el control de los judíos rebeldes en Judea. Mis esfuerzos por comprender esta relación me llevaron a descubrir el asombroso secreto que es el tema de este libro. Esta familia imperial, los Flavios, crearon el cristianismo y, lo que es aún más increíble, incorporaron una hábil sátira de los judíos en los evangelios y la guerra de los judíos para informar a la posteridad de este hecho. La dinastía Flavia duró del 69 al 96 de la era cristiana, el periodo en el que la mayoría de los eruditos creen que se escribieron los evangelios. Estaba formado por 3 Césares, Vespasiano y sus 2 hijos, Tito y Domiciano. Flavio Josefo, el miembro adoptivo de la familia que escribió la Guerra de los Judíos, fue su historiador oficial. La sátira que crearon es difícil de ver. Si fuera de otro modo, no habría pasado desapercibido durante 2 milenios. Sin embargo, como los lectores podrán juzgar por sí mismos, el camino que nos dejaron los Flavios es claro. Todo lo que realmente se necesita para caminar por él es una mente abierta. Pero, ¿por qué entonces no se ha advertido antes la relación satírica entre Jesús y Tito? Esta pregunta es especialmente adecuada a la luz del hecho de que las obras que revelan su sátira, el Nuevo Testamento y las historias de Josefo, son quizás los libros más escudriñados de la literatura. La única explicación que puedo ofrecer es que ver los evangelios como una sátira, es decir, como una composición literaria, en oposición a una historia, en la que se ridiculiza la locura humana, requiere que el lector contradiga una creencia profundamente arraigada. Una vez que Jesús fue universalmente establecido como un individuo histórico mundial, cualquier otra posibilidad se volvió evidentemente invisible. Cuanto más creíamos en Jesús como una figura histórica mundial, menos podíamos entenderlo de otra manera. Para comprender por qué los Flavios decidieron crear el cristianismo, es necesario comprender las condiciones políticas que enfrentó la familia en Judea en el año 74, luego de derrotar a los sicarios, un movimiento de judíos mesiánicos. El proceso que finalmente condujo al control de los Flavios sobre Judea fue parte de una lucha más amplia y prolongada, la que se dio entre el judaísmo y el helenismo. El judaísmo, que se basaba en el monoteísmo y la fe, era simplemente incompatible con el helenismo, la cultura griega que promovía el politeísmo y el racionalismo. El helenismo se extendió a Judea después de que Alejandro Magno conquistara el área. En 333 antes de la era cristiana, Alejandro y sus sucesores establecieron ciudades a lo largo de su imperio para actuar como centros de comercio y administración. Establecieron más de 30 ciudades griegas dentro de la misma Judea. El pueblo de Judea, a pesar de su resistencia histórica a las influencias externas, comenzó a incorporar ciertos rasgos de la clase dominante griega en su cultura. Muchos semitas encontraron deseable, si no necesario, hablar griego.
Los judíos ricos buscaron una educación griega para sus jóvenes. Gimnasia introdujo a los estudiantes judíos a los mitos, deportes, música y artes griegos. Los seleucidas, descendientes de Seleuco, el comandante de la guardia de élite de Alejandro, obtuvieron el control de la región de los Ptolomeos, los descendientes de otro de los generales de Alejandro, en 200 a.C. Cuando Antíoco IV, o, como él prefería, Epífanes, es decir, Dios manifiesto, se convirtió en el gobernante seleucida en 169 a.C., comenzó la pesadilla de Judea. Antíoco despreciaba abiertamente el judaísmo y quería modernizar la religión y la cultura judías. Instaló sumos sacerdotes que apoyaron sus políticas. Cuando estalló una rebelión contra la helenización, en 168 antes de la era cristiana, Antíoco ordenó a su ejército que atacara Jerusalén. Segundo Macabeos registra el número de judíos asesinados en la batalla como 40.000, con otros 40.000 tomados cautivos y esclavizados. Antíoco vació el templo de su tesoro, violó el lugar santísimo e intensificó su política de helenización. Ordenó que las observancias del culto hebreo fueran reemplazadas por el culto helenístico. Prohibió la circuncisión y el sacrificio, instituyó una observancia mensual de su cumpleaños y colocó una estatua de Zeus en el monte del templo. En año 167 a.C., los Macabeos, una familia de judíos celosos de la religión, encabezaron una revolución contra la imposición de las costumbres y religiones helenísticas por parte de Antíoco. Buscaron restaurar al poder la religión que creían que Dios había ordenado en su tierra santa. Los Macabeos obligaron a los habitantes de las ciudades que conquistaron a convertirse al judaísmo. Los varones se dejaban circuncidar o eran asesinados. Después de una lucha de 20 años, los Macabeos finalmente prevalecieron contra los seleucidas. Para citar 1 Macabeos 13:41, el yugo de los gentiles fue quitado de Israel. Aunque los Macabeos gobernaron Israel durante más de 100 años, su reino nunca estuvo seguro. La amenaza seleucida a la región fue reemplazada por una aún mayor de Roma. El expansionismo romano y la cultura helenística amenazaron constantemente con engullir el estado religioso que habían establecido los Macabeos. En el 65 a.C., estalló una guerra civil entre dos rivales Macabeos por el trono. Fue entonces cuando apareció en escena Antípatro el edomita, el astuto padre de Herodes. Antípatro ayudó a provocar una intervención romana en la guerra civil, y cuando Pompeyo envió a su legado Escauro a Judea con un ejército romano, marcó el principio del fin del estado religioso macabeo. Durante los siguientes 30 años, 65 a 37 a.C., Judea sufrió una guerra tras otra. En el año 40 a.C., el último soberano macabeo, Matatías Antígono, tomó el control del país. Para entonces, sin embargo, la familia herodiana estaba firmemente establecida como sustituto de Roma en la región y, con el apoyo de Roma, derrotó al ejército de Matatías y obtuvo el control de Judea. Tras la destrucción del estado macabeo, surgieron los sicarios, un nuevo movimiento contra el control romano y herodiano. Este fue un movimiento de judíos de clase baja, originalmente llamados Zelotes, que continuaron la lucha religiosa de los Macabeos contra el control de Judea por parte de forasteros y buscaron restaurar Eretz Israel. Los esfuerzos de los sicarios alcanzaron su clímax en el 66 cuando lograron expulsar a las fuerzas romanas del país. El emperador Nerón ordenó a Vespasiano que entrara en Judea con un gran ejército y pusiera fin a la revuelta. La violenta lucha que siguió dejó el país devastado y concluyó cuando Roma capturó Masada en 73 de la era cristiana. En medio de la guerra de Judea, las fuerzas leales a la familia Flavia en Roma se rebelaron contra el último de los emperadores Julio Claudios, Vitelio, y se apoderó de la capital. Vespasiano volvió a Roma para ser proclamado emperador, dejando a su hijo Tito en Judea para acabar con los rebeldes. Después de la guerra, los Flavios compartieron el control de esta región entre Egipto y Siria con dos familias de poderosos judíos helenizados, los Herodes y los Alejandros. Estas tres familias compartían un interés financiero común en la prevención de futuras revueltas. También compartieron una relación personal intrincada y de larga data que se remonta a la casa de Antonia, la madre del emperador Claudio. Antonia empleó a Julius Alexander Lysimachus, el avalarca o gobernante de los judíos de Alejandría, como su mayordomo financiero alrededor del año 45.
Julius era el hermano mayor del famoso filósofo judío Philo Judeus, la principal figura intelectual del judaísmo helenístico. Los escritos de Filón intentaron fusionar el judaísmo con la filosofía platónica. Los eruditos creen que su trabajo proporcionó a los autores de los evangelios parte de su perspectiva religiosa y filosófica. La secretaria privada de Antonia, Caenis, también fue la amante durante mucho tiempo de Vespasiano. Julius Alexander Lisímaco y Vespasiano, por lo tanto, se habrían conocido a través de su conexión compartida con la casa de Antonia. Julio tuvo 2 hijos. El mayor, Marco, se casó con la sobrina de Herodes, Berenice, cuando era adolescente, lo que creó un vínculo entre los Alejandros y los Herodes, la familia gobernante de Judea patrocinada por los romanos. Marcus murió joven y Berenice finalmente se convirtió en la amante del hijo de Vespasiano, Titus. Berenice conectó así a los Flavius y los Alejandros, la familia de su primer marido, con su familia, los Herodes. El hijo menor de Julius, Tiberius Alexander, fue otro vínculo importante entre las familias. Heredó todo el patrimonio de su padre después de la muerte de su hermano Marcus, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos del mundo. Renunció al judaísmo y ayudó a los Flavius en su guerra contra los judíos, aportando dinero y tropas, al igual que la familia herodiana. Tiberio fue el primero en declarar públicamente su lealtad a Vespasiano como emperador y, por lo tanto, ayudó a comenzar la dinastía Flavia. Cuando Vespasiano regresó a Roma para asumir el cargo de emperador, dejó atrás a Tiberio para que ayudara a su hijo Tito en la destrucción de Jerusalén. Aunque las 3 familias habían podido sofocar la revuelta, aún enfrentaban una amenaza potencial. Muchos judíos continuaron creyendo que Dios enviaría un Mesías, un hijo de David, que los guiaría contra los enemigos de Judea. Flavio Josefo registra que lo que había elevado más a los sicarios para luchar contra Roma era la creencia de que Dios enviaría un Mesías a Israel que llevaría a sus fieles a la victoria militar. Aunque los Flavius, Herodes y Alejandro habían puesto fin a la revuelta judía, las familias no habían destruido la religión mesiánica de los rebeldes judíos. Las familias necesitaban encontrar una manera de evitar que los Zelotes inspiraran futuros levantamientos a través de su creencia en un Mesías guerrero venidero. Entonces alguien dentro de este círculo tuvo una inspiración, una que cambió la historia. La forma de domar el judaísmo mesiánico sería simplemente transformarlo en una religión que cooperaría con el Imperio Romano. Para lograr este objetivo se requeriría un nuevo tipo de literatura mesiánica. Así se crearon los que conocemos como los evangelios cristianos. En una convergencia única en la historia, Flavius, Herodes y Alejandros reunieron los elementos necesarios para la creación e implementación del cristianismo. Tenían la motivación financiera para reemplazar la religión militarista de los sicarios, la experiencia en judaísmo y filosofía necesaria para crear los evangelios, y el conocimiento y la burocracia necesarios para implementar una religión. Los Flavius crearon y mantuvieron una serie de religiones además de la cristiandad. Además, estas familias eran los gobernantes absolutos sobre los territorios donde comenzaron las primeras congregaciones cristianas. Producir los evangelios requería un profundo conocimiento de la literatura judaica. Los evangelios no simplemente reemplazarían la literatura de la antigua religión, sino que se escribirían de tal manera que demostraran que el cristianismo era el cumplimiento de las profecías del judaísmo y, por lo tanto, había surgido directamente de este. Para lograr estos efectos, los intelectuales Flavius hicieron uso de una técnica utilizada en toda la literatura judaica, la tipología. En su sentido más básico, la tipología es simplemente el uso de eventos anteriores para dar forma y contexto a los posteriores. Si uno se sienta para una pintura, por ejemplo, él o ella es el tipo de la pintura, la cosa en la que se basó. La tipología se usa en toda la literatura judaica como una forma de transferir información y significado de una historia a otra. Por ejemplo, el libro de Esther usa escenas tipográficas de la historia de José en el libro de Génesis, para que el lector alerta entienda que Esther y Mardoqueo están repitiendo el papel de José como agente de Dios. Los autores de los evangelios usaron la tipología para crear la impresión de que los eventos de la vida de los profetas hebreos anteriores eran tipos de eventos de la vida de Jesús. Al hacerlo, estaban tratando de convencer a sus lectores de que su historia de Jesús era una continuación de la relación divina que existía entre los profetas hebreos y Dios. Al comienzo mismo de los evangelios,
los autores crearon una relación tipológica clara como el cristal entre Jesús y Moisés. Los autores colocaron esta secuencia al comienzo de su trabajo para mostrarle al lector cómo se revelará el verdadero significado del Nuevo Testamento. La secuencia comienza en Mateo 2:13, donde se describe a José llevando a Jesús, quien representa al nuevo Israel, a Egipto. Este evento es paralelo a Génesis 45-50, donde un José anterior trajo al antiguo Israel a Egipto. Los autores de los evangelios asociaron a su José con el anterior por medio de algo más que un nombre compartido y un viaje a Egipto. El José del Nuevo Testamento es descrito, como su homólogo en la Biblia hebrea, como un soñador de sueños y que tiene encuentros con una estrella y hombres sabios. Ambas historias sobre el viaje de un José a Egipto son seguidas inmediatamente por una descripción de una masacre de inocentes. Las historias sobre la masacre de inocentes no son exactamente paralelas. Jesús no se salva, por ejemplo, al ser puesto en una barca en el río Jordán y luego ser adoptado por la hija de Herodes. La tipología utilizada en la literatura judaica no requiere citas ni descripciones textuales, más bien, el autor toma solo la información suficiente del evento que se usa como tipo para permitir que el lector reconozca que el evento anterior se relaciona con el que se describe. En este caso, cada masacre de la historia de los inocentes representa a niños pequeños asesinados por un tirano temeroso, pero el futuro Salvador de Israel es salvado. Los autores del Nuevo Testamento luego continúan reflejando Éxodo cuando un ángel le dice a José, muertos son los que buscaban la vida del niño, Mateo 2:20. Esta declaración es un claro paralelo a la declaración hecha a Moisés, el primer Salvador de Israel, en Éxodo 12, muertos son todos los hombres que buscaban tu vida. Luego, los paralelos continúan con Jesús recibiendo un bautismo, Mateo 3:13, que refleja el bautismo de los israelitas descrito en Éxodo 14. Luego, Jesús pasa 40 días en el desierto, que es paralelo a los 40 años que los israelitas pasan en el desierto. Ambas estancias en el desierto implican tres conjuntos de tentaciones. En Éxodo, es Dios quien es tentado, en los Evangelios, es Jesús, el Hijo de Dios. En Éxodo, son los israelitas quienes tientan a Dios. Primero lo tientan pidiéndole pan, momento en el que aprenden que no solo de pan vive el hombre, Éxodo 16, la segunda vez es en Masá, donde se les dice que no tienten al Señor, Éxodo 17, en la tercera ocasión, cuando hacen el becerro de oro en el monte Sinaí, Éxodo 32, aprenden a temer al Señor tu Dios y servirle solo a Él. Las tres tentaciones de Jesús son del diablo y son un espejo de las tentaciones de Dios por parte de los israelitas, como lo muestran sus respuestas. A su primera tentación, Mateo 4:4, responde, no solo de pan vivirá el hombre. Al segundo, Mateo 4:7, responde, no tentarás al Señor tu Dios. Y al tercero, Mateo 4:10, responde, al Señor tu Dios adorarás, ya Él solo servirás. Aunque los paralelos entre Jesús y Moisés son tipológicos y no textuales, la secuencia en la que ocurren estos eventos sí lo es. Esta introducción seguramente no es un accidente, sino una prueba de que Moisés, el primer Salvador de Israel, se usa como un tipo de Jesús, el segundo Salvador de Israel. La secuencia tipológica en Mateo que establece a Jesús como el nuevo Salvador de Israel es bien conocida por los eruditos. Lo que no ha sido ampliamente reconocido es que la historia también revela la perspectiva política de los autores del Nuevo Testamento. En la Biblia hebrea son los israelitas quienes tientan a Dios, pero fíjate que el diablo toma su lugar en la historia paralela del Nuevo Testamento. Esta equiparación de los israelitas con el diablo es consistente con lo que los Flavios pensaban de los judíos mesiánicos, que eran demonios. Además, las secuencias paralelas demuestran que los evangelios fueron diseñados para ser leídos intertextualmente, es decir, en relación directa con los demás libros de la Biblia. Esta es la única forma en que se puede entender la literatura basada en tipos. En otras palabras, como ilustra el ejemplo de la infancia de Jesús, para entender el significado de los evangelios, el lector debe reconocer que los conceptos, secuencias y ubicaciones en Mateo son paralelos a los conceptos, secuencias y ubicaciones en Génesis y Éxodo, donde ya se ha establecido el contexto. Al usar escenas de la literatura judaica como tipos de eventos en el ministerio de Jesús,
Los autores esperaban convencer a sus lectores de que los evangelios eran una continuación de la literatura hebrea que había inspirado a los sicarios a rebelarse y que, por lo tanto, Jesús era el Mesías, a quienes los rebeldes esperaban que Dios les enviara. De esta forma, despojarían al judaísmo mesiánico de su poder de engendrar insurrecciones, ya que el Mesías ya no venía sino que ya había llegado. Además, el Mesías no era el líder militar xenófobo que esperaban los sicarios, sino un multiculturalista que instó a sus seguidores a poner la otra mejilla. Si los evangelios lograran solo la sustitución del movimiento mesiánico militarista por uno pacifista, habrían sido una de las piezas de propaganda más exitosas de la historia. Pero los autores querían aún más. Querían no solo pacificar a los guerreros religiosos de Judea, sino también hacer que adoraran a César como un dios. Y querían informar a la posteridad que así lo habían hecho. A las poblaciones de las provincias romanas se les permitía adorar como quisieran, con una excepción, tenían que permitir que César fuera adorado en sus templos. Esto era incompatible con el judaísmo monoteísta. Al final de la guerra de 66 a 73 después de Cristo, Flavio Josefo registró que no importaba cómo torturar a Tito a los sicarios, ellos se negaban a llamarlo Señor. Para eludir la obstinación religiosa de los judíos, los Flavios crearon una religión que adoraba a César sin que sus seguidores lo supieran. Para lograrlo, utilizaron el mismo método tipológico que habían utilizado para vincular a Jesús con Moisés, creando conceptos, secuencias y ubicaciones paralelas. Crearon todo el ministerio de Jesús como un tipo de la campaña militar de Tito. En otras palabras, los eventos del ministerio de Jesús son paralelos a los eventos de la campaña de Tito. Para probar que estas escenas tipológicas no eran accidentales, los autores las ubicaron en la misma secuencia y en los mismos lugares en los evangelios en que ocurrieron en la campaña de Tito. Las escenas paralelas fueron diseñadas para crear una línea argumental diferente a la que aparece en la superficie. Esta línea argumental tipológica revela que el Jesús que interactuó con los discípulos después de la crucifixión, el Jesús real que los cristianos han adorado sin darse cuenta durante 2000 años, era Tito Flavio. El descubrimiento de la invención flaviana del cristianismo crea una nueva comprensión de todo el primer siglo. Tal revelación es desorientadora, y el lector encontrará útiles los siguientes puntos para comprender la nueva historia que presenta este trabajo. El cristianismo no se originó entre las clases bajas de Judea. Fue una creación de una familia imperial romana, los Flavios. Los evangelios no fueron escritos por los seguidores de un Mesías judío sino por el círculo intelectual que rodeaba a los tres emperadores Flavios, Vespasiano y sus dos hijos, Tito y Domiciano. Los evangelios se escribieron después de la guerra entre romanos y judíos entre el 66 y el 73 de la era cristiana, y muchos de los eventos del ministerio de Jesús son representaciones satíricas de eventos de esa guerra. El propósito del cristianismo era la superación. Fue diseñado para reemplazar el movimiento mesiánico nacionalista y militarista en Judea con una religión que fuera pacifista y aceptara el gobierno romano. Desarrollé estos hallazgos en los últimos años, pero retrasé su publicación por varias razones. Aunque ya no soy cristiano, veo el cristianismo, en general, como algo valioso para la sociedad. Ciertamente no deseaba publicar un trabajo que pudiera causarle un daño sustancial. Además, estaba consciente de que la naturaleza de los descubrimientos podría tener algún efecto negativo incluso en algunos no cristianos. No quería contribuir al cinismo de nuestra época. Al mismo tiempo, sabía que esta información sería valiosa para muchos. Eventualmente, mi preocupación por no revelar estos hallazgos simplemente superó mi miedo al posible impacto. Entonces, después de 2000 años de incomprensión, un nuevo significado de los evangelios se revela dentro de este trabajo. Al pasar esta página, los lectores entrarán en un nuevo mundo. No sé si es un mundo mejor. Solo sé que creo que es más cierto.